Ahí están las banderas de Nicaragua, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Colombia, Argentina, Nicaragua, Perú, Venezuela. Señoras y señores, estamos comenzando el servicio. Mira qué lindo, mira cuántas banderas de mi país. Arranca ese aplauso en vivo, transmitiendo para todo el mundo. ¡Pero qué lindo! Se los ve felices. ¡Cuántas banderas! Nicaragua, ya lo dije. Se ha vuelto esto un mundial de fútbol. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Recién llevamos una hora cantando, alabando, viviendo esta fiesta que siempre la guardamos para los que estamos de la casa, pero ahora nos conectamos con el resto para transmitir a Asia, África, Europa, ¿qué más? América, Oceanía. Dios te bendiga, Dios te guarde y que este sea el día maravilloso que Dios arregló para preparar una cita y hablarnos como lo ha hecho aquí. ¿Estamos felices en casa, sí o no? Y en casa yo sé que también, que nos estaban esperando, así que un saludo enorme, Dios les bendiga a todos. Esta semana acabo de regresar de la bellísima Panamá. ¿Habrá algún panameño hoy aquí? No hay muchos panameños porque es tan lindo Panamá que no quieren venir para acá. Acá hay colombianos, venezolanos, argentinos, peruanos, dominicanos, salvadoreños, pero no hay panameños. Panamá es un país maravilloso. Me tocó estar parte de esta gira, que ya llevamos casi 50 y tantas ciudades, 2 años dando vuelta por el mundo, casi 38 países, 54 ciudades, y en Panamá estuvo presente la embajadora de Argentina en Panamá, a quien le mando un saludo muy especial. Estuvo también el embajador de Argentina en Jamaica, presente allí. Esa que veíamos recién era la embajadora y ese que levanta la mano es el embajador en Jamaica. Los quería mencionar porque ellos ahora están mirando desde sus respectivas embajadas en Panamá. Y después la gente que llegó desde toda parte del mundo, porque no solo en Panamá, venían de Costa Rica, bueno, no sé si todas partes del mundo, pero alrededor, al menos el Caribe. Y teníamos un sold out ya hace casi 4 meses atrás. Así que debimos haber hecho más funciones, pero podía llegar a peligrar mi llegada aquí el día domingo. Entonces siempre que eso sucede no lo hacemos, pero fue maravilloso todo lo que vivimos en esta bellísima ciudad. Y como ellos se conectan al streaming y esperan las imágenes y lo que pasó, siempre que vengo de un viaje yo te cuento, especialmente porque sé que vosotros siempre estáis orando, diría un español, por la salud, por los aviones, por los viajes, por las salidas, por las llegadas. Fue algo realmente maravilloso y 2 horas 20 donde literalmente el Espíritu Santo nos traspasó, nos habló. Vi tantas lágrimas, tantas risas. Es maravilloso. Todavía nos quedan algunas ciudades, nos quedan ahora pronto, la primera semana de septiembre, 4 ciudades más de México, pero Panamá fue realmente una bendición. Y como ya te quiero transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga, y unas imágenes valen más que 1000 palabras, pequeños vídeos, creo que no duran ni 1 minuto y medio, 2 minutos, de lo que pasaba en Panamá. Mira. Gracias, Panamá. A todos los panameños. Tenemos que hacer la conferencia en Los Ángeles, ¿sí o no? Para todos los que dicen, pero siempre pasa lo que pasó, pero no la escuchamos nunca. Claro, porque no tiene que ver con los mensajes que escuchamos aquí, sí con la esencia, pero es un mensaje exclusivamente, especialmente para aquellos que jamás pisaron una congregación y está disfrazado de esa campaña política, de lo que haría si fuera presidente por un día en cada país donde me toca ir, y es algo maravilloso, muy divertido, y después obviamente termina en ese cuello de botellas que es conocer al Señor, conocer a Jesucristo y que Él entre en nuestros corazones. Así que Dios permita que pronto podamos tenerlo cerquita para los que no pueden viajar a Panamá porque les queda lejos. ¿Estamos listos para lo que Dios nos va a hablar, sí o no? Muy bien. El título del mensaje de hoy contiene una sola palabra. No hizo falta agregarle nada más, ni siquiera un subtítulo, porque es una palabra que puede, supongo, definir la historia de cada quien. ¿Qué es lo que hace a la palabra casi, una palabra tan potente? Casi es la palabra más triste de cualquier diccionario, pero también tiene un enorme significado, un gran potencial. Es una palabra que busca suavizar las oportunidades perdidas, es un torpe consuelo para tratar de justificar los esfuerzos abortados
y esas oportunidades que no hemos aprovechado. Es una palabra que tiene pretensiones de ser honorable, de ser noble. Y también es una manera de explicar que estuvimos a punto de lograr o de hacer algo, pero que finalmente no lo logramos o no lo hicimos. Por ejemplo, la venta que casi logré cerrar si el cliente no hubiese dudado. ¿Vendiste algo, viejo? Casi vendí. Así que no trajo ni el dinero ni lo vendió, pero casi. El ministerio que casi yo hubiese tenido si mi familia me habría apoyado. La chica con la que casi me hubiese casado. El muchacho con el que casi me hubiese casado si yo me hubiese animado a mostrarle mis sentimientos. El campeonato que casi pudimos ganar. Si el árbitro y la FIFA no se hubiesen complotado para robarnos aquel partido que estuvo comprado desde el inicio. Me culpan por celebrar que Argentina salió campeón. Me dicen, no, tienes que celebrar porque es una estafa. Y bueno, perdón por ser argentino, perdón. Yo no digo si fue una estafa o no fue una estafa. Lo que digo es que muchas veces Argentina también casi ganó la Copa del Mundo. Casi le ganó a Alemania, pero no le ganó. Y todos en algún momento hemos usado esa palabra, acuñándola dentro de una frase de autojustificación, ¿no? Te conté de esa vez que casi me eligen como gerente. Sí, una vez, casi. Después me despidieron, pero casi. ¿Alguna vez te dije que casi jugué al fútbol en primera división? En Argentina todos casi fueron futbolistas, todos. El taxista, el albañil. Te conté que yo casi juego con Maradona. No pude porque me lesioné en el colegio, pero casi fui un profesional. O sea, una historia totalmente incomprobable como Wikipedia. No se puede comprobar, pero dicen casi. ¿Sabías que casi me estuve por ir del país para buscar un futuro mejor por mi familia? ¿Y te fuiste? No. Pero casi me cruza un coyote. Casi. Nunca te conté de esa vez que casi me gané la lotería así por un numerito. Casi fui millonario. Desde que ha existido gente ha habido casis. Personas que casi ganaron la batalla, personas que casi treparon la montaña, personas que casi encontraron el tesoro, pero ni ganaron, ni treparon, ni lo encontraron. Y lo cierto, y aunque suene doloroso, es que nadie recuerda después de un tiempo, los que casi ganaron una medalla, los que casi ganaron una copa, los que casi ganaron el Oscar o un premio Nobel o un Pulitzer o la corona de Miss Universo. Las nominaciones solo tienen valor hasta el día de la premiación. Los nominados se mencionan una y otra vez hasta el día de la premiación. Después a nadie le importa quienes estuvieron en la lista de los probables. Es así, de duro, de cruel, de irónico. Pero luego que aparece el ganador, ya nadie se acuerda del que estaba anotado como probable para ganar. Porque no todos los que aplican logran acceder al crédito, sino aquellos que califican. Aplicar podemos aplicar todo, pero hay alguien que califica y alguien que no. Y la Biblia narra docenas de estos ejemplos tristes. Uno de ellos es el famoso e inigualable rey David. Y él casi arribó a su vida cuando él ya era un hombre viejo, un hombre que había logrado todo de pequeño, pero ya de anciano conoció un casi. Ahora está anciano, las manos con las que alguna vez balanceó la onda y derribó al gigante, ahora ya no pueden dejar de temblar. Los pies que danzaron con el arca ahora se arrastran, está completamente canoso, sus ojos apenas pueden ver y está por dar David lo que se cree es su último discurso. El momento de su partida a la eternidad está cercano y su círculo íntimo, su anillo más cercano está a su alrededor. Hay cortesanos, asesores, secretarios, tesoreros, cuidadores, médicos, enfermeros. Y entonces dice aquellas palabras que se detallan en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 2, dice: yo tenía el propósito, dice David, de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para que sirva de estrado de los pies de nuestro Dios,
y yo ya había preparado todo para edificar. Extraña manera de comenzar una despedida esta de David, ¿no? David menciona no todo lo que sí logró, que fue, caramba, que fue mucho, sino aquello que quiso hacer y no pudo. En la vejez, Dios no le permitió hacer. David quería construir un templo, una casa para el arca. Y ese templo hubiese sido su última obra magna, su legado. Él se preparó toda una vida para construir ese templo y dijo, cuando ya no tenga que pelear batallas, cuando sea un hombre grande, adulto, con experiencia, voy a dedicarme a la dirección de la construcción del templo. David quería dedicar sus últimos años para construirle un santuario a Dios. Preparativos listos, arquitectos elegidos, constructores seleccionados, anteproyectos, proyectos, planos, dibujos, números, bosquejos, las columnas del templo bosquejadas, decoración ya elegida, buenas intenciones, muchos preparativos, pero no hubo templo. ¿Por qué razón? Si estaban todos los recursos a la mano. Bueno, Primera de Crónicas 22:3 se relata, además David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, y juntó bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro en abundancia. Estamos hablando de toneladas de material para construir un megatemplo. Entonces, ¿qué pasó si los recursos estaban? Bueno, el propio David, que cada vez que escribe y cada vez que relata algo, es poesía descarnada, él no vive simulando, él no es hipócrita, él no oculta la verdadera razón de su casi. Él dice, no pude construir el templo porque Dios me dijo, tú no edificarás casa en mi nombre porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Tu hijo Salomón será quien edificará mi casa y mis atrios. Se ve que el temperamento sanguinario de David y su carácter casi indomable que le sirvió para la guerra y las batallas, le costó el privilegio del templo. David había pasado de ser un hijo olvidado a la realeza, de arrear ovejas a liderar ejércitos, de dormir en una cueva a vivir en un palacio, pero en su vejez conoció un casi. Casi construye el templo. Solo que Dios no se lo permitió, y esta sería la última gran frustración del rey David. Todo lo que se preparó para toda una vida, en el final casi lo logra, pero no lo logró. Los libros de historias y las crónicas relatan de que David no construyó el templo. La palabra casi es muy parecida al adverbio de cantidad cuando decimos por poco, por poquito, que es muy usado para a veces mostrar la frustración de no haber alcanzado algo o también para explicar la satisfacción de que algo malo no pasó. ¡Ay, por poquito! Por poco no tuve un accidente, decimos, ¿no? ¡Qué bueno que no tuviste un accidente! Por poco casi me agarra la migra. ¡Qué bueno que no te la agarró! Por poco mi suegra se quedó a vivir en casa. ¡Aleluya! Esos por poco son valorados, ¿no? Hay otro ejemplo, antes de meterme de lleno en lo que Dios quiere decirnos, otro ejemplo de otro casi, de otro por poco. Esta vez no es David, es otro rey, se llama Agripa. Entonces, Herodes Agripa era un diplomático que a través de la amistad con la familia imperial romana obtuvo el reino de su abuelo, Herodes I, Herodes el Grande. Y Agripa era experto en asuntos políticos, en asuntos judíos, era una suerte de diplomático, y el apóstol Pablo, dice las Escrituras, fue llevado ante él para declarar ante el juzgado de Agripa. Entonces Pablo, para hacer la historia corta, relata su testimonio ante Agripa, habla sin pelos en la lengua, bien al estilo Pablo, y es entonces cuando Agripa, al final del discurso del apóstol, menciona aquella histórica frase que figura en Hechos 26-28. Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi, casi. O sea, Agripa fue impresionado, conmovido, no me cabe la menor duda, quizás confrontado, pero no fue cristiano por poco, por poquito. En otras palabras, otro que tuvo casi un encuentro con Cristo, casi. ¿Vieron cuando alguien dice, tú eres cristiano? No, pero casi, soy primo, no soy hermano, pero soy primo? Casi.
Por poco es una cantidad incompleta. En las matemáticas divinas esa cantidad no cuenta. No basta estar cerca de la cruz y lejos de Cristo. Por poco conozco al Señor. De hecho, yo creo que el infierno está colmado de gente que por poco o casi fue salvada. Hay un montón de gente que dice, ¿en serio vengo a quemarme? Y sí, porque por poquito se va para arriba, pero por poquito se va para abajo. Por poco. Otro de los famosos casis de la Biblia, el más emblemático, es Poncio Pilato. Pilato es un patricio bajito, con ropas muy costosas, como todo petizo, agrandado, pechito de paloma, disculpen los que son de baja estatura, como todos los petizos de la Biblia, no los contemporáneos. Como todo prefecto, usa el cabello cortito, me lo imagino afeitado, prolijo, así se lucían los magistrados romanos, y especialmente los prefectos. Lo preceden 2 soldados que bajan por la escalera de piedra dentro de un inmenso patio hecho con mosaicos de roca. El pequeño magistrado se sienta en su silla y le traen al acusado del día. El presunto criminal tiene los pies hinchados, llenos de barro, manos tostadas, nudillos protuberantes. Se nota que fue carpintero al menos por 3 décadas. Más que un obrero, piensa Pilato, más que un sedicioso, más que un disidente, este es un obrero, parece alguien común. Tiene un ojo negro y cerrado con moretones por la hinchazón de la tortura. El otro ojo mira al suelo. El labio inferior del acusado está partido, sangrando, los cabellos llenos de sangre pegados a su frente. Es obvio que antes de traer al acusado ante el procurador, le propiciaron una muy buena paliza. La experiencia le ha enseñado a Pilato a mantenerse alejado de las trifulcas judías, especialmente de las religiosas. Él no se mete con eso. Pero tiene que admitir que siente curiosidad. ¿Por qué este Jesús ha agitado tanto al pueblo? Si fuera por la naturaleza de los cargos que se le imputan, Pilato soltaría al hombre de inmediato, porque no hay ninguna prueba contra él, excepto el odio de quienes lo trajeron. Pero el pueblo tiene sed de sangre y están exigiendo un veredicto. Entonces el pequeño hombrecito que representa el poder del Imperio Romano dice, hey, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no levanta la cabeza, pero a lo mejor alza los ojos, uno de ellos, el otro no lo puede abrir. Pilato piensa, ¿cuántos ojos desorbitados lo han mirado así, pidiendo misericordia, rogando la absolución? Pero este carpintero no ruega, este carpintero no se defiende, solo responde sin levantar la voz en un tono casi monocorde, dice, tú lo dices. Vuelvo a preguntarte, ¿eres el rey de los judíos? Y él vuelve a decir, tú lo dices. Y antes que Pilato pueda reaccionar, el grupo de líderes judíos que lo trajo hasta ahí empiezan a gritar contra el acusado. Este hombre se proclama a sí mismo el rey, debe morir. Y mientras tanto, el humilde Galileo sigue mirando al suelo. Pilato mira a los líderes judíos apiñados en el rincón opuesto al tribunal. Para los religiosos, los latigazos no son suficientes. Pilato quiere dejar ir a Jesús. De alguna forma está diciendo, dame una sola razón, Galileo, y te dejo ir. Una razón y te dejo libre. Estos locos te odian y no sé por qué, pero no encuentro nada para condenarte, así que dame una sola razón y te dejo ir. Así que trata de negociar con el pueblo, trata de entregarles a Barrabás, un delincuente, pero ellos prefieren matar a Jesús. Cree que si manda a Jesús al poste de los azotes y le dan 39 latigazos, los que lo acusan se quedarán conformes. No, ellos quieren que Jesús vaya al Gólgota. Pilato declara que no encuentra ningún crimen en este hombre, pero ellos lo acusan de violar la ley, de oponerse al César. Así que Pilato casi lleva a cabo lo que hubiese sido el más grande acto de misericordia de toda la historia mundial. Casi. Él casi puso en libertad al Hijo de Dios.
Claro, teológicamente alguien puede decir, pero eso hubiese impedido el plan divino. Ok, pero vamos a centrarnos en Pilato. Él casi pudo haberlo liberado. Él tenía el poder. Él tenía la decisión. Él usaba el anillo con el que se sellaban las órdenes. El anillo de Pilato tipificaba que el César lo endosaba. Y Lucas 23:22 dice, Pilato les dijo por tercera vez, ¿qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte. Así que lo castigaré y lo soltaré. Y en esta historia uno puede empezar a visualizar las razones por las que a veces se dan los tristes casi, como el caso de David, el caso de Agripa y este caso, el de Pilato. Dice la palabra que los religiosos daban grandes voces, gritaban, pidiendo que Jesús fuese crucificado. Y las voces de ellos, dice la palabra, prevalecieron, taparon todos los razonamientos, prevalecieron por encima de las demás. Hubo varias voces que Pilato pudo haber oído. Él pudo haber oído la voz de Jesús. Lo tuvo enfrente 3 veces a ese nazareno. Jesús no se defendió, apenas respondió lo que se le preguntaba, pero su silencio fue mucho más alto que las demandas de la multitud. Pilato no lo escuchó. Cualquier juez o magistrado que ha estado en estas situaciones antes dicen que pueden leer al acusado. Inmediatamente, por muy simulador que sea o muy hipócrita, pueden identificar si es culpable o no. Pilato identifica de que es inocente. Él pudo haber, Pilato, escuchado la voz de su esposa. En un momento él siente un golpecito en el hombro. Nadie le puede tocar el hombro, excepto la esposa, porque después se le arma en casa si no hace caso. Y le dice la esposa, le manda un papelito, le manda una esquela. Mi querido Pila, no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido muchos sueños con este hombre. Y ahora que lo veo personalmente, es el hombre con el que he soñado, es un justo. No te metas, que los judíos arreglen sus problemas entre ellos. Cualquiera se hubiese detenido y se hubiese preguntado acerca del origen de ese sueño y por qué su esposa, que es romana, lo llama justo. Los romanos no llaman justos a ningún judío. Yo hubiese pedido un cuarto intermedio, unos momentos, y le hubiese dicho, gorda, ¿de qué hablas? Mira, Pila, tuve pesadilla. No sé, no lo escuchó. Pilato no la oyó. Pudo haber escuchado su propia voz. Él dice, no hay nada equivocado en este hombre, no hay una razón que justifique el tener que crucificarlo, es la pena máxima. Es lo que le hacemos a los delincuentes, a los criminales, para que sea una exposición, una lección al resto del mundo, no un hombre que dijo un par de cosas que a ustedes no le agradaron. Él pudo haber escuchado muchas voces, Pilatos digo, pero no lo hizo. Tantas voces, la voz de la religión, la voz de la conveniencia, la voz de la política, la voz de la conciencia. Así que Pilato se hace esa pregunta también muy famosa en las Escrituras. ¿Qué haré con Jesús, llamado el Cristo? La pregunta sigue resonando a través de los siglos. Hay mucha gente que se pregunta, ¿qué voy a hacer con Cristo? ¿Qué voy a hacer con este Jesús? ¿Dejo que entre en mi vida o sigo de largo? ¿Qué voy a hacer con Cristo? Él dijo, ¿qué haré con este hombre? Lo expresó verbalmente, no sabía qué decisión tomar. Él casi lo liberó, pero no lo hizo. Pilato supuso que podía evitar tomar una decisión. Puedo evitarlo. Puedo mantenerme neutral, dijo, puedo ser gris. Y al no escoger, escogió. Al no elegir, eligió. Ese es el gran síndrome de los que dicen, yo miro de lejos, no quiero estar tan cerca ni muy lejos, y cree que de esa manera está siendo neutro. No, cuando uno no escoge, está escogiendo. La neutralidad no existe en las cosas de Dios. Y Pilato, en vez de pedir la gracia de Dios, pidió una palangana. El acto de lavarse las manos no era parte del proceso legal. No se estilaba. Hasta ese momento nadie jamás lo había hecho en un magistrado.
Pero esta era la forma de Pilato de comunicarle a la muchedumbre su desapego del caso. Cuando él se lavó las manos, la sentencia estaba implícita. Era una suerte de, hagan con él lo que mejor les plazca, yo no tengo nada que ver. Yo no lo estoy condenando. Pero lavarse las manos significa, y tampoco lo estoy impidiendo. Y este acto quedó en la cultura hasta el día de hoy como símbolo de quien por conveniencia personal cede ante la presión de la mayoría y se desentiende de un veredicto injusto. Nos duele cuando un político se lava las manos. Lo peor que nos pueden decir es, fulanito se lavó las manos. ¿Qué hizo el juez? Se lavó las manos ante el violador. ¿Qué hizo el presidente? Se lavó las manos cuando alguien identificó corrupción en su Senado. ¿Qué hizo el pastor? Se lavó las manos cuando alguien confesó públicamente que estaba haciendo las cosas con doble moral. El lavarse las manos implica un acto de purificación superficial, pero que no logra eludirlo de la responsabilidad final. Y en vez de invitar a Jesús a quedarse, lo envió lejos de él. En vez de escuchar la voz de Cristo, escuchó la voz del pueblo y Pilato aprendió que no hay infierno más oscuro que el infierno del remordimiento. Lavar sus manos 1000 veces nunca lo va a librar de la oportunidad que dejó pasar. Nunca logrará perdonarse a sí mismo por algo que podía haber hecho, pero que no hizo. La historia no termina con él lavándose las manos. El lavarse las manos hizo que pasara la historia como el magistrado que casi dejó libre a Jesús. Y luego hay leyendas que pululan por ahí. Dicen que la mujer de Pilato se entregó a Cristo, rindió su corazón al Señor. Y la leyenda también dice que Pilato vivió el resto de su vida cerca de un lago y se lavaba las manos frenéticamente varias veces al día tratando de evitar la culpa, pero nunca se la pudo quitar. Lo cierto es que tiene que ver con el comentario popular, con el folclore. No sabemos si fue así. Pero lo que sí sabemos es que el remordimiento nunca se le fue a Pilato. Eso pasa con los casis. David, Agripa, Pilato, son apenas 3 de los casos más emblemáticos de la historia. Pero cada uno de nosotros hoy también hemos vivido o estamos por vivir un casi. Todos tenemos nuestro por poco. Yo he estado en varios lechos de muerte, acompañando a los que están en la estación final, obviamente, y he escuchado muchísimos lamentos de cosas que casi hicieron, pero que no hicieron. Yo siempre digo, hay muy poca gente arrepintiéndose de lo que hizo, porque eso se arregla con una brevísima oración. Señor, perdona mis pecados, límpiame. Pero el remordimiento por lo que no hicieron, por lo que no se arriesgaron, por lo que no dijeron, por las declaraciones de amor que ocultaron, por el tiempo que no pasaron con su familia, con sus cónyuges, con sus hijos, ese remordimiento es atroz, porque ven que la vida finalmente se les va. Ese síndrome es algo que compartimos todos los seres humanos. Yo a veces veo por la tele esos tipos que tienen unos abdominales perfectos, son fuertes, atléticos, saludables. Tienen acá como 3, 4 marcas, uno podría rayar queso acá. Es impresionante. Y yo cuando los veo siempre digo lo mismo, me tengo que empezar a ejercitar todos los días, aunque sea durante 1 hora, no me cuesta nada. Aparte dicen que a mi edad uno debería ingerir ciertas bebidas que contienen varios minerales esenciales que estoy necesitando. Si alguien tiene mi edad, empiecen con los minerales, Yo digo, sí, es verdad, tengo que tomar mi cuota de calcio, de cloro, magnesio, probiótico, sodio, cobalto, flúor, fósforo, potasio, azufre y 35 elementos orgánicos más. Todo eso. De joven yo no tomaba nada, Coca-Cola. Ahora todo eso. Y yo tengo muy buenas intenciones y disposición, solo que casi luego hago ejercicio diario. Si casi me tomé los minerales. Y yo sé que no estoy solo en esto, así que no se rían con ironía. Sé que hay gente aquí que se compró herramientas para reparar tejas o una puerta y dice, ya está, basta, me cansé, voy a Home Depot y compro lo que necesita. Y nunca reparó un cuerno en la casa, pero tiene las herramientas. ¿Reparaste la teja? No, pero casi, ya tengo las herramientas. Otros se compraron una cinta de correr y ahora cuelgan toallas y chaquetas. Pero casi.
empezaron una vida sana. Ahora, yo sé que ciertas cosas son opcionales y depende de cada quien, como la de lograr músculos abdominales bien definidos o reparar una puerta. Pero hay otras cosas que sí son esenciales, como la carrera de la fe. El escritor de los Hebreos dijo, corramos la carrera que tenemos por delante sin cesar, nunca, nunca te detengas. No hay algo así como ponte al lado del sendero, tómate un tiempo, un sabático, corre sin cesar la carrera de la fe. Lo cual implica que la carrera del cristiano no es un trotecito, sino una carrera exigente, agotadora, y algunas veces agonizante, pero hay que continuar. Y se requiere un gran esfuerzo para terminar con fuerza y no con un casi. La gente no va a recordar cómo comenzamos, pero todos van a recordar cómo terminamos. Yo lo he visto en boxeadores, en grandes actores del universo de Hollywood que hacen una película de más que es un fracaso y la gente los recuerda por eso. Así de injustos somos. O un boxeador que sube a una pelea más de viejo y lo liquidan al primer round y la gente se olvida que retuvo el cinturón por 20 años. Porque lo último que hacemos, ese casi, es lo que nos marca. Y yo he visto a muchos quedarse a mitad del camino, casi llegando a la meta. Y solía haber un tiempo que mantenían el paso, corrían, pero no pensaron, nunca calcularon, que la carrera sería tan agotadora. Quizás se desanimaron cuando tropezaron, porque los tropiezos son parte de correr. Cualquiera que haya sido la razón, ya no corren. Puede que asistan a la iglesia, vengan, ofrenden, pero sus corazones no están en la carrera de la fe. Se retiraron antes de tiempo. Entonces, de alguna forma, como en estado de coma, se congregan, vienen, pero no corren la carrera. Hace muchos años Dios me regaló la oportunidad de entablar una relación de amistad profunda, muy estrecha, con un querido amigo, un hombre de Dios llamado Omar Cabrera, el reverendo Omar Cabrera, que actualmente está en la presencia del Señor. No fui amigo toda su vida, ni toda mi vida, pero los últimos años de él sintió de dedicarme a algunos desayunos. Me dijo, vamos a desayunar al menos unas 2 veces por semana porque quiero transmitirte, quiero volcarme en ti, quiero vaciar lo que yo sé. Y para mí fue un regalo impresionante. No falté a solo ni una de esas citas. Y una mañana durante un desayuno le pregunté a Omar si solo pudiera darme un consejo, algo que yo debería saber y atesorar por el resto de mi vida. ¿Cuál sería ese consejo? Y el hombre me dijo, ¿estás seguro que quieres oírlo? Porque muchos me han hecho esa pregunta, pero no están listos para oír la respuesta. Yo le dije, sí, quiero saber cuál es ese único consejo por encima del resto. Y agregó, solo mantente enfocado, mijo. Mantén el rumbo por el resto de tu vida, no pierdas tu norte. ¿Me oíste, hijo? No pierdas el norte. Sea cual sea tu norte, no lo pierdas. Y agregó, porque en este negocio, cuando hablaba de negocio, hablaba de los negocios del reino, los negocios del Padre, como lo definió Jesús a los 12 años. En este negocio hay que aguantar. Todo se trata de aguantar. No es una carrera de 100 metros, es una maratón de resistencia. Y hay que permanecer, hay que durar, hay que sostenerse, hay que aguantar los golpes y estar ahí. Yo agradecí eso. Y me he olvidado otras cosas por la fragilidad de mi memoria. Pero he guardado ese axioma hasta el día de hoy. Si algo nació en el corazón de Dios, se supone que debe permanecer. Y debe permanecer y mantenerse en el tiempo hasta el final, terminar bien. En el libro de los Hechos, el capítulo 5, el versículo 35, se narra que el Sanedrín, los religiosos de la época, los fariseos querían condenar a muerte a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Los querían ejecutar. Y entonces se para en el medio de la corte del magistrado un tal Gamaliel, doctor de la ley, un tipo muy respetado, y presenta una magnífica interpelación que a mí me ha salvado la vida cada vez que recuerdo estas palabras. No son las más conocidas, no aparecen en las calcomanías, ni se pegan, ni se usan como pegatinas en los automóviles y en las neveras, pero caramba que estas palabras a mí me han salvado la vida más de una vez. Gamaliel dijo, hombres de Israel,
Les habla, insisto, a todos los que quieren condenar a los discípulos. Piensen 2 veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. Y luego da una explicación, dice, hace algún tiempo, ustedes saben que surgió un tal Teudas, que se jactaba de ser el Mesías. ¿Se acuerdan de Teudas? Oh, dijeron todos, sí. Se le unieron como 400 hombres. Él decía, Teudas, que era el Cristo. Pero lo mataron. Y que yo sepa, no resucitó. Ahí está el cuerpo. Y todos los seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo. Después surgió un tal Judas el Galileo, ¿se acuerdan? Oh, sí, en los días del censo. Y logró también que un grupete lo siguiera. Porque como decía mi mamá, esto no lo dijo Gamaliel, sino mi mamá, para cada roto hay un descosido. Bueno, y a este Judas, dice Gamaliel, también lo mataron. Y todos sus secuaces se dispersaron. Ajá. Bueno, en este caso, les aconsejo, varones de Israel, que dejen a estos hombres en paz. Caerán por su propio peso si tienen que caerse, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, va a fracasar. Van a quedar en un casi. Pero si es de Dios, no lo van a poder detener y no sea que se encuentren luchando contra Dios. Cuando dijo eso, les corrió un frío a todos por la espalda que empezó acá y terminó donde culmina el nombre digno de la espalda. Y soltaron a los hombres. El razonamiento es sencillo. Lo que es humano termina en un casi. David intentando construir el templo, Agripa diciendo, por poco me persuades a ser cristiano. Pilato diciendo, me lavo las manos, casi puedo liberarlo, pero no lo voy a hacer. Gamaliel les habló de aquellos que decían haber sido Mesías y casi fueron Mesías, pero no lo hicieron, no lo fueron. No resucitaron, no liberaron a nadie. Lo que no nace en el corazón de Dios se suele disolver como arena mojada entre los dedos. ¿A cuántos, y esto sé que lo saben los pastores que me están mirando, a cuántos hemos visto tratar de dividir iglesias? Porque esto le pasa a todos los pastores del planeta. De repente alguien mira de abajo y dijo, qué fácil es hacer esto. Me pongo un traje, suelas rojas y predico, digo 3 chistes y ya está. Algunos creen que es fácil, entonces dice, bueno, me voy a poner una iglesia y se llevan siempre adeptos, siempre la encuentra, para un roto siempre hay un descosido, siempre detrás de un loco hay otro más loco que lo sigue. Y dicen, Dios me mandó a poner un ministerio nuevo, pero este va a ser más poderoso, o más fogoso, o no sé, o más sanador, o no va a haber suegras aquí, no sé lo que prometan. Y luego quedan frustrados, estancados, olvidados. Yo recuerdo a alguien que me dijo, Dante, yo voy a ser el único que se vaya de River y voy a tener un gran éxito. Y no valió de nada que yo le explicara que cuando alguien busca el éxito es esquivo. Nunca la búsqueda del éxito puede ser el motor y menos el combustible de un llamado genuino. No nos metemos en el negocio de las almas para tener éxito. Una buena fama para con los hombres, así como el éxito bien entendido o los recursos, el dinero, nunca se buscan. Llegan solas, como la cosecha de una buena siembra de años. Cuesta 30 años hacer un éxito de la noche a la mañana. Y eso llega, dice la Biblia, te alcanzarán las bendiciones. ¿Alguien lo cree, sí o no? No dice, buscará las bendiciones. Las bendiciones te alcanzarán. Hombres como este muchacho que me dijo eso, ignoran el principio de Gamaliel. Si realmente es de Dios, prevalece. Si no queda en otro casi. No hay cosas instantáneas en el reino de Dios. Es una resistencia. Cuando las multitudes seguían a Jesús con propósitos egoístas, Él les recordaba el costo. Y en Lucas 14:28 usa hasta una metáfora de construcción para que entiendan. Les dice Jesús, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Si tienen algo de sentido común, ¿acaso no se sientan primero a calcular el costo?
para ver si tiene suficiente dinero para terminarla, porque si construye un piso no es una torre. Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean, dijo Jesús, van a comenzar a burlarse y dirán, este hombre no pudo terminar lo que empezó a construir. ¿Cuánta gente hemos conocido que son torres a medio construir? Que quisieron, pero no calcularon el costo y dijeron, yo voy por la fe. ¿Y el costo? Ir por fe no es improvisar. Te puedo contar decenas de casos de cuando yo era chiquito o jovencito o niño, que en la iglesia donde nos congregábamos alguien dejaba el trabajo en la fábrica metalúrgica o abandonaba el empleo porque decía, voy a vivir a partir de ahora por fe. Dios me dijo. Y se moría de hambre, él, los hijos, la familia. Terminaba divorciándose, un caos. Porque hacían de la ignorancia una virtud, de la improvisación un don. Entonces nunca solo las buenas intenciones son suficientes para terminar aquello que empezamos. Las intenciones nunca, Dios nunca bendice intenciones. Si no, cuando lleguemos al cielo, el Señor en lugar de decirnos bien hecho, siervo fiel, nos diría, bien intencionado, siervo fiel. ¡Oh! ¿Qué intenciones que tenía? Sí, nunca hemos visto un dedo, pero qué intenciones buenas. Y hay de los que empiezan a construir, pero no termina aquello que comenzaron por falta de cálculo. Todo en la vida merece un cálculo. Si vas a casarte, tienes que calcular los costos. Si vas a tener hijos, tienes que calcular los costos. Si decides no tenerlos, tienes que calcular los costos de no tener hijos. Si vas a comprar una casa, si vas a emprender un crédito, si vas a irte de un país, quedarte en el país, todo tiene un costo que hay que calcular. Si vas a las urnas a votar democráticamente por un presidente, tiene un costo. ¿Cuánta gente hemos conocido que se enamora de un restaurante y dice, ay, cómo me encantaría ser dueño de uno? Pero jamás se dieron una vuelta por lo que significa una cocina. El restaurante no es lo que se ve de afuera con los cuadros y las velas, el caos que está pasando dentro de la cocina. Eso es con lo que vas a tener que lidiar. Y yo con el paso de los años he aprendido que lo importante no es correr rápido, sino mantenerse en la carrera. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Lo cantamos, pero no lo ponemos por obra. Hay que saber llegar. Servir al Señor no es una carrera de 100 metros, es una maratón de resistencia, resistir. Yo me alegro mucho cuando me encuentro con consiervos que siguen en carrera con el paso de los años. La vida nos separó, nos llevó por caminos diferentes, pero a veces me encuentro con gente que me dice, yo estoy sirviendo al Señor en tal provincia, en tal país, soy misionero, nos conocimos antes cuando éramos jovencitos. La vida nos llevó, insisto, por senderos diferentes, pero cuando nos volvemos a encontrar y aún estamos enlistados, significa que no abandonamos, que no nos rendimos, que no bajamos los brazos. Y en el interín todos tuvimos problemas y tenemos problemas. Porque los que permanecen no son los impolutos, los perfectos y esos que se muestran sin pecado desde los estrados. Todos tenemos problemas. El que dice que no es un timador, pero todos luchamos con debilidades, con problemas, todos somos decepcionantes. El tema es mantenerse a pesar de las decepciones, sostenerse. Es maravilloso ver la durabilidad, la longevidad en el ministerio. Aquí tenemos mucha gente que sirve con mujeres que en lo personal yo las conozco, los conozco desde hace 16 años. Cuando llegamos a la Catedral de Cristal y los veía y no han cambiado su sonrisa y su entrega. Había recién aquí una muchacha, otro muchacho que yo los conozco de años. Después hay gente que se sumó, gloria a Dios por ellos. Pero hay aquí un equipo de pastores, de servidores que han permanecido y a mí me produce algo tan lindo el saber que son fieles. Ahora en Panamá fue a visitarnos el pastor de Cuba, el pastor local de Cuba, el que nos ayudó a que construyamos las casas, lo hemos visto por video. Y él dice, pues déjame que yo le diga algo. ¿Quiere que yo le diga algo, pastor? Yo estaba esperando hablar así los cubanos, no estoy haciéndoles burla ni nada, sino que tiene un tono que es maravilloso, que ojalá que en el cielo se abre así. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Qué pasa, sabor? Dice Pedro. Sería espectacular.
Y me dice, mira, yo conocí aquí a tus pastores, a Guillermo, a Rudy, a Fernando. ¿Y sabes lo que me llama la atención a mí, a todos los cubanos? El amor que ellos tienen por River, el amor que tienen por ti, pastor. Son gente leal, son gente que no murmuran, son gente que no chismean. A mí se me infló el pecho así como Argentina cuando ganó ahora hace poco. Longevidad. Qué lindo, como cuando a un papá le hablan bien de un hijo. Tu hijo vino a casa y levantó los platos y dijo, ¿en qué la puedo ayudar? Y tú sabes que el condenado en casa no mueve un dedo, pero no importa. Te alegra de que en casa ajena al menos te honre, te represente bien. La inconstancia, la falta de estabilidad y permanencia en algo siempre arruina cualquier plan y nos lleva a la estación de un casi. Hay mucha gente con facilidad y ligereza excesiva, ya sea para cambiar de opinión, de pensamientos, de amigo, de iglesia, de pastor. Y yo soy de los que sostienen de que uno tiene que mutar. Yo no soy el mismo de, ¿qué digo hace 10 años? Del año pasado. No obstante, hay convicciones que no se tocan. Hay esencias que no cambian. Pero hay gente que sufren de TDA a nivel espiritual y emocional, trastorno de déficit de atención. O sea, todo lo que hacen es un ratito, un poquito y después cambian. Ante el menor problema renuncian al empleo. ¿Por qué te fuiste? No, me exigía que todos los días vaya a la misma hora. Hay quienes cambian de congregación en congregación y hasta te contabilizan las congregaciones en las que estuvieron. Y te dicen con orgullo, esta es la número 42. ¡Oh! Nunca puede echar raíces en ningún sitio, porque cuando las cosas se ponen feas o no comparte algo, se mandan a mudar. Otros son inconstantes intelectuales. Nunca terminan de leer un solo libro completo en toda su vida. Tiene más de 20 libros en la mesa de luz, todos a medio terminar. Y divagan como si tuvieran dislexia, pero lo que tienen es inconstancia. Por lo general, el que es inconstante intelectual lo es también en términos espirituales, por lo general. Hay corazones que están distraídos, que están desenfocados. Así hasta para cuando consumen streaming. Miren una serie y la dejan por la mitad, miren una película y la dejan por la mitad, porque se aburren. Vidas sin estrategias, vidas sin prioridad definida, erráticas. Tienen hipo espiritual crónico. Y van donde el hipo los lleve. Vivimos en una época de gente frágil, de gente inconstante, lo podemos ver. Yo una vez te conté que leía que los sociólogos dicen que los nacidos entre 1990 y 2000, no digas amén por las dudas, se los considera en su mayoría, siempre hay excepciones a la regla, la generación de cristal, porque son los hijos de la generación X, que atravesó muchas carencias y salieron adelante a los golpes para tener como prioridad el darle a sus hijos una mejor calidad de vida, para que no pasaran lo mismo que ellos tuvieron que atravesar. Hasta ahí está todo bien. Sin embargo, eso trae consigo un problema. Son los hijos más inconstantes y más frágiles que jamás tuvo la humanidad, porque no tuvieron nunca frustraciones, porque nunca se encontraron a problemas reales. Nacieron en la edad digital. Yo nací analógico y me hice digital de grande. Pero estos ya son digitales. Y en ellos todo es efímero, como las redes sociales. Son la generación del casi. Casi estudio, casi trabajo, casi lo logro. Falta de empatía, poco interés en la lectura, cero cultura. La cultura es lo que leen en un celular. Tienen baja estima, poca tolerancia a la frustración. Son una categoría social de ánimo inestable, que sobresale su fragilidad emocional. Entonces hay un montón de gente que está preparada para el éxito, para el triunfo, y si algo sale mal o tropiezan con un imponderable, se desata en ellos una intolerancia desproporcionada. Y esto pasa en el ámbito cristiano. Los mártires eran torturados. No estoy hablando de los mártires bíblicos, los contemporáneos. Tras la cortina de hierro de la Unión Soviética, tras la China Roja,
que tenían que orar en catacumbas y podían, cuando te agarraban, te mataban, no era que te ponían un ticket. Y sin embargo ahora cualquier cosa es suficiente para me voy de la iglesia, no me dieron amor. Y los sociólogos afirman que vamos rumbo a un planeta de cristal. Una humanidad que quiere ganarse todo, pero que reclama por todo también. Hay gente que no se le puede hablar ni siquiera en un tono más alto porque inmediatamente se sienten agredidos y te quieren hacer una denuncia de abuso emocional. Por favor, me estás abusando. Me estás abusando. ¿De verdad? Y el Señor es un Dios de longevidad, de permanencia, de resistencia. La estadística dice que el 70% de los líderes, incluyendo muchos pastores, abandona el ministerio antes de los 4 años de haberlo iniciado. Y que el 20% no llega ni a los 7 años de ministerio. La mayoría renuncian antes de ver impacto en su ministerio. Y los porcentajes de esta estadística son alarmantes. Porque si algo nace de Dios, permanece. Llegamos hasta el final, ¿sí o no? A mí durante todos estos años me ha tocado atravesar temporadas muy tristes, muy difíciles. Decepciones, traiciones en el ministerio, dolor, injusticias, falso testimonio, murmuración, difamación, crítica. Todo sumado a las redes sociales que hace 20 años atrás no estaban en boga. Un famoso autor que ya no existe, llamado Humberto Eco, dijo, antiguamente los borrachos que eran silenciados en los bares cuando decían alguna imbecilidad y eran acallados, decían, me tiene unas copas de más, llévenselo a casa. Hoy opinan en las redes sociales a la altura de un premio Nobel. Entonces, cuando uno está expuesto, uno recibe difamaciones, murmuraciones, insultos, improperios, adjetivos. Yo puedo hilvanar días y días grises de sentirme frustrado, dolido, diciendo cómo me voy a defender, qué digo. Pero siempre he logrado encontrar aliento en aquellas palabras semi-escondidas aquí, en el libro de los Hechos y dichas por Gamaliel. Si esto es de Dios, va a permanecer, va a durar. Alguien tiene que celebrar por eso, esto va a durar, ¿sí o no? Ahora, esos días grises no me impidieron seguir caminando. Algún día yo sé que voy a ver la vida y estaré tranquilo de haber invertido mis años en servir al Señor. Y lo bueno de todo esto, que nada ni nadie me habrá detenido. Con errores, con aciertos, la historia va a juzgarme. La historia va a juzgarte. El tiempo es nuestro aliado. Tarde o temprano van a decir, sí, aprendí, no aprendí, me bendijo, no me bendijo. Pero el tema es llegar. Ahora, ¿qué habría sucedido si en esos días grises me hubiese rendido? Si hubiese permitido que el dolor obstruyera mi perspectiva a largo plazo. No sirvo. Las veces que colegas, pastores míos de Argentina dijeron, eres una moda, un payaso. Este tipo tiene cualquier cosa, menos palabra, menos unción, nunca nadie lo va a escuchar. Si yo hubiese oído esas voces, como Pilato, yo sería casi un predicador. Yo sería casi un hombre de Dios. Alguien que lo intentó, que quedó por la mitad, pero después la crítica fue muy grande y no pude. Tuve muchos retos económicos que no pude afrontar. Y si yo hubiese llegado a la conclusión que no servía, y si hubiese oído esas voces que pulularon a mi alrededor, yo hubiese permitido que un mal momento, que un tropiezo me robara lo que después recibí por décadas. Hoy sería parte de las enormes filas de los casi. Y Dios nos dice a diario, irrevocables son mis dones y mi llamado. No es que cuando te equivocas Dios te quita el don. Cuando fracasas Dios te quita el llamado. No se lo quitó a Moisés, no se lo quitó a Jonás. Lo metió en el vientre de un pez, pero el llamado lo tuvo. Vas a ir o por barco o por pez, pero vas. Moisés tuvo que atravesar un montón de situaciones. Y te hablo de José. Dios no revoca el llamado.
Y esto va para alguien que me está oyendo o viendo. Dios no perdió el interés en ti. Nunca, 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 nunca. Dios va a usarte. ¿Alguien lo cree, sí o no? Dios no baja los brazos. Dios no se rinde. Dios no se da por vencido. Hay un llamado, una zarza que ardió, los dones, y eso permanece. Hagas lo que hagas. Te apartes o no te apartes, Dios se empecinó. Dice la palabra, nadie arrebata de mi mano los que son míos. Nadie. Y yo soy partidario de esos que creen que nadie los arrebata de la mano de Dios. ¿Estamos conmigo, sí o no? No sabes cómo te ama el Señor. Por eso a mí me gustan los que comprenden que tenemos un llamado a largo plazo. Y me duele cuando veo a gente talentosa que presenta una renuncia prematura o que la propia institución le hace presentar la renuncia. No. Si cometiste este error, deja el ministerio hasta tanto puedas servir a Dios con manos santas. ¿Quién puede exigirle santidad al otro cuando él no puede ofrecerla? Y esto no es una apología al liberalismo. Lo que estoy diciendo es que cuánta gente quedó lastimada al costado del camino porque se divorció, porque, no sé, cometió un error, porque levantó la voz, porque se peleó, porque tuvo un momento de ira, lo que sea. Inmediatamente cree que no solo pierde el llamado, pierde los dones, sino que también la salvación. Y la salvación está allí al alcance de una oración de arrepentimiento. Decir, Señor, este soy, perdóname. La sangre de Cristo no solo te perdonó por los pecados antes de que lo conocieras, sino por los pecados que sabías que ibas a cometer y los que vas a hacer en el futuro. Así te ama el Señor. La gracia lo cubre. ¿Están conmigo, sí o no? Y a veces muchos abandonan el ministerio y los congregantes tienen que recoger los pedazos rotos de una visión abortada. ¿Por qué? La visión tiene que permanecer. No depende del movimiento enterrador de un hombre. El mover de Dios es más grande que cualquier ministerio personal. Cuando pasen los años, la gente va a olvidar el nombre de River. Porque así es. La gente no recuerda eternamente los nombres de las iglesias. Va a olvidar el nombre mío. Pero eso está bien, porque la gloria le pertenece a Dios. La gente olvidará a River, olvidará a Dante, olvidará a los servidores, pero nunca va a olvidar cómo Dios les cambió la vida, lo que pasó durante esta temporada. Puede que olviden la casa del pan, pero nunca van a olvidar el pan que comieron, nunca. Que cada vez que venían había pan en la casa del pan. La casa se puede olvidar, la panadería ya no está, qué sé yo, pero uno nunca olvida lo que comió. Y en una cultura en que la inestabilidad es la norma, la regla, es esencial que la gente encuentre constancia en la iglesia. Constancia. Yo siempre dije, no podemos andar saltando de visión en visión. Los líderes de River saben que esta es la misma visión que tenemos de hace años. No ha cambiado, no es que todos los domingos hay una teología novedosa, hoy vamos a hacer algo distinto. Es siempre lo mismo. Algunos se pueden aburrir, pero siempre es un enfoque en qué somos buenos. Lo hemos hablado muchas veces. Nuestro compromiso es que nunca lo sagrado se vuelva común. Y eso va a ser consistente. Y si tienes un llamado y ahora estás en un momento de debilidad y dices, yo sé que tengo dones y no los estoy usando, yo sé que tengo un llamado, pero me desvié. Lo único que tienes que hacer es, Dios mío, yo reconozco que soy un desastre, que tengo hipo, y el hipo me lleva de un sitio a otro y que estoy luchando con muchas cosas, pero te doy mi palabra que quiero morir como un gladiador, como un samurái, peleando, siempre yendo para adelante. Voy a ser como el junco de la Florida que se dobla con el viento y los huracanes, pero cuando pasa el viento se vuelve a levantar. Puedes contar conmigo hasta el último de mis días. Esa es la promesa que tenemos que hacerle al Señor. Y nos volvemos a levantar. ¿Sí o no? El Señor no te dice, ¿puedes ser perfecto el resto de tu vida? No, Él pondrá la santidad. Él pondrá con su gracia la perfección. Lo que te pide es, ¿puedes tener continuidad? ¿Puedes invertir hasta el último suspiro en servirme? Y si te toca terminar en la cama de un hospital y todavía estás consciente porque la mente sobrevivió a tu cuerpo, ¿podrías predicarle al de la cama de al lado antes de irte a la eternidad?
Podrías decirle, hey, yo estoy por irme, pero ¿qué tal si tú también te preparas para irte también? Podría servirme hasta el último aliento de tu vida, ¿sí o no? Mira, te voy a contar un ejemplo diametralmente opuesto a los tres primeros. Al de David intentando construir el templo, al de Agripa y el de Pilato. La vida de Pablo. La vida de Pablo es la antítesis de eso. Pablo comienza su testimonio con estas palabras. Dice en Hechos 22:3, dice, yo soy judío, nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Acá vuelve a aparecer nuestro personaje. Recibí instrucción cabal de la ley de nuestros antepasados, dice Pablo. Fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Así comienza su testimonio Pablo. Y quiero darte esta introducción para que entiendas el punto al que voy. Tarso, donde nació Saulo, otrora Pablo, estaba a pocos kilómetros de la costa y servía como centro de comercio y abastecimiento a navegantes, piratas, mercaderes de toda Europa y Asia. Entonces, cualquier chiquito que se criaba cerca de las costas de Tarso se rodeaba de docenas de idiomas y era testigo de un crisol de culturas. Tarso era un punto de parada en un sistema de las rutas romanas. Síganme en esto. El Imperio Romano se jactaba de las carreteras. De allí viene la frase, todos los caminos conducen a Roma, cuando se pierde tu marido. Bueno, las carreteras de Roma conectaban los centros comerciales del mundo antiguo. Éfeso, Iconio, Derbe, Tarso. Tarso era un centro académico. Era como si fuera, ¿qué podría decirte hoy? Un centro académico donde están las universidades más importantes del mundo, que rivalizaba con Alejandría, con Atenas. Y Saulo aprendió la lengua franca de su época, el griego. Así que el tipo lo hablaba el griego, lo escribía y pensaba en griego, como algunos de ustedes que hablan español y piensan en inglés. Y por eso dice, aparca la troca, te llamo para atrás. Saulo no solo hablaba el idioma internacional del mundo, el griego, sino que llevaba un pasaporte de doble ciudadanía. Judío de nacimiento, ciudadano romano por elección. Dentro del imperio tenía todos los privilegios de los romanos. Podía llegar a cualquier puerto y exigir una audiencia judicial, cosa que no podían hacer los judíos. Los judíos eran cautivos de alguna forma. Había un gobierno de facto, un gobierno dictatorial de los romanos. Saulo podía inclusive apelar al César. Se lo trataba como un hombre libre. ¿Cómo adquirió ese derecho Pablo? Bueno, posiblemente dice la palabra que su padre era fabricante de tiendas, carpas. Se usaban mucho para las campañas militares y el mismo Saulo aprendió ese oficio, de eso él vivía. Saulo vivía de su oficio, que a mí tanto me critican, vivía de su oficio. Quizás logró ese privilegio porque abastecía este artículo de tiendas tan necesario para los soldados romanos que siempre eran nómades en la conquista del mundo, ¿no? El joven Saulo deja Tarso con todo lo que un misionero podía necesitar. Tenía conocimiento cultural, dominio lingüístico, documentos para viajar, un oficio para ganarse la vida, no era de carga de nadie, posiblemente tendría ahorros, y se fue a Jerusalén a estudiar con los rabinos, memorizó la Torá, aprendió las leyes rabínicas. Síganme. Pablo fue un estudiante extraordinario y más tarde escribiría, en la práctica del judaísmo yo aventajaba, acá le sale el argentino que tiene adentro, yo aventajaba a todos mis contemporáneos, porque tenía un celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Esto está en Gálatas 1:14. Y ahora quiero que prestes atención a lo que te diré, porque a esto voy. Quizás Saulo y Jesús se cruzaron en las calles de Jerusalén. Saulo era miembro del concilio de sacerdotes cuando perseguía a la iglesia, y la edad mínima para pertenecer al consejo eran los 30 años. Así que de ahí sacamos la edad de Saulo, de Pablo, lo cual implica que era contemporáneo de Jesús. Yo siempre me pregunté, ¿se habrán cruzado alguna vez Jesús y Saulo? No cuando Jesús le sale al encuentro camino a Damasco, antes.
Piensa, un Jesús de 12 años perdido en el templo, un Saulo de 12 o 13 que va a estudiar a ese templo. ¿Habrá posado Jesús su mirada a los 12 años y habrá dicho, este otro niño va a ser mi futuro apóstol? Y esta es la frase que me gustaría que atesores. A esto iba. Antes que Saulo siguiera a Dios, ya Dios guiaba a Saulo. Antes que él siguiera a Dios, ya Dios guiaba a Saulo. A mí esto hizo la cabeza. Porque mientras que Jesús hacía su tarea, Dios permitió que Saulo no estuviera ahí con los pescadores, con los muchachos. No, que se eduque. Que tenga educación, que tenga la documentación necesaria. Yo no lo necesito al lado de Pedro y de Santiago, que estudie. ¿Quién mejor preparado que un estudioso de la ley para fundamentar la doctrina de la iglesia? Y Jesús transformó la licencia de Saulo para matar en un campeón de la misericordia. Pablo escribiría historias llenas de gracia, escritas con la pluma de la tinta de su propio corazón. Aprendió griego en las calles de Tarso, conoció el oficio de fabricar tiendas, estudió la Torá a los pies de Gamaliel, aprendió de la misericordia cuando Jesús le salió al encuentro, y ya de viejo, Pablo le diría a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. No dijo, casi la terminé, por poquito, sí llegué. No, he terminado. He mantenido, no dijo casi, he mantenido la fe. Por lo cual, nunca aparece el casi, ni el por poco. Por lo cual me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me otorgará, no solo a mí, sino a todos los que con amor esperaron su venida. ¡Aleluya! Y este es el punto. Jesús no abandonó su camino a la cruz. Y Pablo tampoco se dio por vencido. Y todo por una razón que lo diré otra vez. Antes que Saulo siguiera a Dios, Dios ya estaba guiando a Saulo. Y esto es para nosotros hoy. Antes que tú conocieras a Dios, cuando andabas en la parranda, cuando andaba con las viejas, andaba tomando y haciendo cualquier locura, lo creas o no, me van a odiar otros pastores por esto, Dios ya te estaba cuidando en un ambiente controlado porque Dios te estaba protegiendo para un propósito. ¿Alguien lo cree, sí o no? Bueno, ¿y qué significa esto? Que los momentos en que quisiste darte por vencido, Jesús estaba ahí. Los momentos de tentación que dijiste, cedí, claudiqué, Jesús estaba ahí. En los momentos en que te quedaste al lado del sendero diciendo no puedo más, no tengo oxígeno, Jesús estaba ahí. Parece una palabra de motivación, es una palabra teológica profunda. Porque si no pensamos que en ese momento el diablo nos tenía, Dios no nos conocía, el Señor tenía un propósito con Saulo desde que nació. Pablo no fue un plan B. No es que Jesús dijo, me busqué justo 12 ignorantes y encima uno traidor. Y ninguno de estos puede escribir algo medianamente digno, así que voy a tener que buscarme otro. ¿Habrá alguno? Sí, hay uno que persigue cristianos. Dios ya sabía que Saulo existía desde niño. Permitió su preparación, era el único tipo, Pablo, que podía pararse en el panteón griego y hablar en el idioma de estos tipos. Porque hay gente que tiene el llamado a llegar al corazón de otras personas, a las emociones, yo los respeto. Hay otros que tienen el llamado al intelecto, porque hay gente que primero les entra por acá. Quizá hay muchos así ahí, o la mayoría aquí, que dicen, a mí no me vengan a gritar, reciba, ahora. A mí no me vengan con eso. Yo quiero entender. Y hay gente que dice, la puerta a mi corazón está por acá. Otros, la puerta a su corazón está en las emociones. Y está bien, somos distintos. Dios respeta nuestras estructuras mentales y espirituales y anímicas y emocionales. Pablo llegaba a los pensantes, a la gente de dinero, a los académicos, a los que debatían a Sócrates, a Platón, a los que filosofaban. Ahí no podía ir Pedro diciendo no tengo esto, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Eso no estoy desacreditándolo, pero no era
lo que ellos querían oír. Hubiesen dicho, esto es magia, esto es un truco. Pablo sabía cómo hablarles porque Dios lo preparó toda la vida. Y este es un mensaje para que no te rindas. Porque todas esas situaciones que te tocó atravesar en tu país, con una familia disfuncional, todos esos fallidos que has tenido durante la vida fueron permitidos por Dios para un propósito. Él nunca dejó de guiarte. Por eso no te puedes entregar. No puedes mirar hacia atrás y decir, hice un desastre. No, Dios permitió cada detalle. Los atletas dicen que cuando ya no pueden más, tienen que atravesar esa muralla de oxígeno. Una vez te lo conté. Y hay dos opciones. O te paras ahí, porque el cuerpo dice basta, o buscas un segundo aliento. Ahí es cuando empiezan a correr con el corazón y ya no corren con las piernas. Y esta palabra va para los que a veces ya no tienen fuerzas. Y el Señor me ha mostrado que están a punto de rendirse. Y piensan que quizás ya es hora de abandonar la carrera. El Señor me ha dicho que te diga, no existe el casi en tu vocabulario ni en el mío. No existe el casi. Te llamé para no abandonar. O estamos con Jesús o estamos en su contra. No hay un casi cristiano. No existen los casi llamados. No existen los casi santos. No existen los casi comprometidos. Con Jesús los casi se transforman en ciertamente. Los a veces se transforman en siempre. Los la próxima vez se transforman en esta vez, ahora. Jesús no subió a la cruz para casi morir por nosotros. Jesús no fue alguien que casi resucitó. Él lo dio todo. Y Jesús no tuvo espacio para el casi y no lo tiene hoy. Para el maestro la palabra casi es como decir nunca. Así que mi hermana, mi hermano, si en este mismo momento sientes que no puedes más, que no puedes correr más, por favor, no se te ocurra sentarte faltando tan poco para llegar a la meta. No creas que vas a decir, bueno, Dios va a tener en cuenta que lo intenté, casi lo logré. La frase algo es algo no funciona para Dios. Algo es algo. No, algo es algo no. Tienes que llegar a la meta como sea. Cojeando, herido, sangrando, arrastrándote con los codos. Si no tienes más fuerzas y no te queda oxígeno, mi querida, mi querido, olvídate de las piernas y a partir de ahora corre con el corazón. Pero corre. Mantente. Soporta. Resiste. Vamos a darle un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Alguien tiene que aplaudir más que eso si Dios habló. Si crees que Dios habló esta mañana, celebra más que eso al Rey de Reyes. Bendito eres. ¿Estamos listos para terminar la carrera? ¿Sí o no? ¿Cuántos van a terminar la carrera? ¿Cuántos? Vamos a hacer una sencilla oración. La oración va a ser para comprometernos a terminar. Mal, bien, rengos, cojeando, sangrando. Vamos a terminar. Hay que cruzar la meta, hay que saber llegar, dijo un arriero. Hay que saber llegar. Y vamos a llegar. Vamos. Se supone que soy tu pastor en esto y no vamos a dejar a nadie atrás. Vamos. Cojeando, como sea. Algunos necesitarán unas cuantas patadas en el trasero. Pero vamos. Vamos. Hay que llegar a la meta como sea. Nadie nos dijo que hay que ganar. Nos dijeron que hay que llegar. Tenemos que llegar y decir, Señor, he guardado la fe, he acabado la carrera. Por lo tanto, me está reservada la corona. ¿Podremos decir eso en el lecho de muerte? Cuando los ojos empiecen a cerrarse, cuando lleguemos a la penumbra de nuestro atardecer. Cuando sepamos que las fuerzas ya no son las mismas, que los ojos apenas podamos ver. Ese día ha de llegar. Para todos ha de llegar el día en que tendremos que partir. Y si Cristo no viene antes, conoceremos la vejez, los años muy altos y tendremos que irnos. Hablé con Luis Palau, con el querido Luis Palau, poco antes de que él partiera, menos de un año de que se fuera con el Señor, antes de que se fuera con el Señor. Y Luis decía, yo he hecho lo posible dentro de mi torpeza, dentro de lo poco que sé para agradar al Señor y por hacer su voluntad. Solo espero tener mi recompensa, porque yo he servido desde que era niño. Le dije, Luis, si usted dice eso, ¿qué me queda para mí? Un hombre que ha conmovido millones. Y él dice, no, lo que quiero es permanecer.
y que cuando ya pierda el conocimiento sepa que mi último suspiro haya sido para Dios. Vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena invertir la vida para Dios. No hay otra cosa que valga la pena, no hay riqueza, no hay crédito, no hay casas. Es solo servir al Señor y decir, Señor, aquí va mi corazón, yo quiero entregar mi vida, lo que resta de mi vida. Que Dios te encuentre antes de bajar al sepulcro diciendo, he servido, he predicado a los vecinos, he sido una buena mami, un buen papi, he trabajado para llevar tu palabra a las naciones y si no puedo ir a las naciones he puesto mi ofrendita, lo que sea chiquitita, pero fue parte de mi tiempo y esa ofrenda fue destinada a algún sitio a ayudar a alguien. Si no puedo poner dinero, he puesto mi tiempo, mi energía, he invitado un café a alguien, he visto llorar a alguien en el mercado y me acerqué para darle un abrazo. Eso es servir al Señor, no es irse necesariamente a un leprosario. Pero sea lo que sea que Dios te haya pedido, si nunca más nos volvemos a ver aquí y la vida nos lleva por distintos senderos, me gustaría encontrarte, reencontrarme contigo en el cielo y que me digas, yo fui parte de River, yo estuve en aquella temporada, o yo visité River desde otro país, yo estuve en aquel domingo, ¿sabes? Si la vida nos lleva por diferentes caminos, llamados, senderos, lo importante es volvernos a encontrar, soldado, al final del camino. Volvernos a encontrar del otro lado del sol. Y cuando hagamos esa fila para recibir las recompensas, digamos, valió la pena, valió el esfuerzo, valió el trabajo, valió la transpiración, el sudor, el aguantar malos caracteres, el soportar temperamento de los que llegaban a la congregación a maltratar. Valió la pena, querido voluntario. Ujier, servidores, coro, los que atienden los negocios, los que están en todos los sitios. Valió la pena, los que sirven café, los que venden los libros. Valió la pena. El welcome team, los muchachos que a veces le tiran los autos encima. Valió la pena. Valió la pena porque cuando lleguemos al final de nuestros días y miremos por el espejo retrovisor de nuestra vida, no veremos un puñado de días caóticos que no le importan a nadie, sino que veremos una vida la cual dejó una huella, un legado, de modo que otros sepan que estuvimos aquí. Dejar un legado de manera que sepan que alguna vez pasamos por aquí. Nos van a olvidar pronto cuando nos muramos. Así es. La gente se olvida hasta de los astros del fútbol, de los próceres. La gente hará un funeral rápido y cada uno seguirá con su vida. Así de frágiles somos. La Biblia dice que somos como la neblina que aparece por la mañana y desaparece a las pocas horas. Así que cuando nos entierren, un funeral rápido y después hasta nuestros hijos seguirán su vida. Y seremos nada más un portarretrato. Seremos nada más un recuerdo. Así que todo lo que podamos dejar aquí será una huella que se borrará tarde o temprano. Pero hay una huella en la eternidad que se está escribiendo ahora. Es como un engrama celestial. ¿Qué es lo que has hecho? Bien hecho, siervo fiel. Por cuanto en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Alguien tiene que celebrar a Dios por eso. ¡Aleluya! ¿Lo crees? Levanta tus manos al cielo. Vamos conmigo. Padre, he transmitido, he dicho a este tu ejército, tu pueblo, lo que creo me has dicho que diga. No he agregado, no he quitado a lo que sé que es tu revelación. Aquí y en todas partes del mundo donde ven y escuchan este mensaje, los 5 continentes donde haya gente que ahora en español o en inglés está oyendo. Señor, yo te ruego que en ellos estén aferrados a ti hasta el último día de sus vidas. Y aun cuando caigan en la gracia y aun cuando tropiecen, con las rodillas raspadas, con los codos lastimados, sigan corriendo. Oro por los que le está faltando el oxígeno y han llegado a la pared. Y dicen, Señor, a veces no sé ni cómo orar. Dios me dice, aquí viene un segundo aliento. Viene un segundo oxígeno sobre ti. Para que respires, tome fuerzas y valor. Y sigas hasta la meta, no te entregues. No te rindas. No te bajes del ring, aún no suena la campana. Sigue peleando un round más. No te rindas, mami, no te rindas, papi. Hijo, no te rindas. Pastor amado, no te rindas. Evangelista, consiervo, misioneros, a los que están allí en misiones en alguna parte del mundo y han escaseado los recursos y los frutos todavía no se ven. Y la multiplicación con la que soñaste no llega.
y la carrera se hace cuesta arriba y estás pensando seriamente en regresar y decir vuelvo a mi país. Creo que me equivoqué. El Señor me dice resiste. Me dice que te diga resiste. Porque si tu llamado nació en su corazón, y no me cabe duda que lo es, va a permanecer. Lo que no es de Dios se disuelve. Lo que no es de Dios desaparece. Lo que es de Él permanece. Y cuando permanece, la vida va traspasándote, van pasando los años y tú sigues sirviendo. Pasan las décadas y tú sigues sirviendo y pierdes amigos y ganas otros. Y algunos te dan la espalda y otros se suman. Algunas filas flaquean y otras se engordan. Algunos deciden acompañarte y otros se bajan de tu vagón. Hay gente que se va a bajar de tu tren y hay otros que se van a subir a la nueva temporada. Pero tú no vas a rendirte, tú vas a llegar a la estación estipulada en tu itinerario desde antes que nacieras, desde que estabas en el vientre de tu madre. Esto va para los que se acaban de convertir hace pocos años y creen que aquellos primeros sin Cristo fueron años perdidos. El Señor me dice, yo guiaba a Saulo antes de que él me conociera. Dios te guiaba aún antes de que lo conocieras. Y Él no permitió ciertos accidentes, y Él te cuidó de ciertos infortunios, y su ángel detuvo lo que el enemigo quería hacer para destruirte, porque había propósito. Y porque nada podía detener el propósito, y Él asignó un buró de ángeles. Él asignó un buffet de ángeles para darte un ambiente controlado, para que no hicieras algo de más que pudiera perjudicar el propósito. El Señor me dice, yo te he guiado antes de que tú me conocieras. Que eso te sirva para que nunca haya un casi en tu futuro. Para que no te entregues, para que no te rindas, para que no bajes los brazos, para que pelees hasta el último round. Pelea, 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 sigue, continúa. Yo sé, mi hija, lo que te cuesta. Yo sé, hijo, lo que te cuesta, dice el Señor. He aquí no tenemos un sumo sacerdote que no entiende por lo que pasamos, sino que Él fue tentado en todo y sabe lo que pasamos. Por lo tanto, se compadece de tu vida, te entiende y conoce tus tentaciones y tus debilidades, pero Él te dice, no te rindas. La renuncia no es una opción. El bajar los brazos es una cualidad, es un lujo que tú no puedes darte. Pelea. Como samurái, como gladiador, muere en batalla, pero sea la batalla, vea la batalla, vea la línea de llegada. Corre, 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 arrástrate, sigue, continúa, no te entregues. Padre, gracias por esta mañana, tarde o noche. Gracias por las fuerzas que les estás dando a cada quien, por el segundo oxígeno que llega a los corazones de la gente. Me vacío en ellos. Dales una doble porción de tu espíritu. Una unción mayor. Yo lo creo, lo declaro esta mañana y nos vamos libres, prósperos, benditos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Se nos fue la hora. Bendecido. Dios te guarde, Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Chao. Hasta el domingo que viene. Nos vemos.